Entonces, algo que quiero que entiendan antes de empezar es que si hay alguna duda, alguna pregunta, pues la hacen, ¿sí? La pueden escribir por el chat y entonces Hugo me lo pasa. Yo iré parando y diciendo, ¿hay alguna pregunta sobre esto, Hugo? Y Hugo me lo dice, lo ponen ahí y vamos viendo, ¿sí? Entonces, muchas gracias a los que nos visitan desde México, desde Honduras, desde Guatemala, desde El Salvador, bueno, desde todo Centroamérica casi, ¿de acuerdo? Alguien de otros países de América Latina, de Sudamérica, pues también, ¿de acuerdo? Y muy bien, pues esta es una conferencia sobre neuromarketing, sobre los 3 principios básicos para conectarnos con nuestro cliente y entenderlo, ¿de acuerdo? Y vamos a ir aclarando algunas cosas del neuromarketing porque tenemos muchas ideas o hemos oído hablar mucho sobre el neuromarketing y cómo funciona y vemos mucha gente que explica cosas sobre el neuromarketing, pero en sí no es neuromarketing, ¿sí? Son algunas de las técnicas aplicadas a las ventas o a la comunicación. Lo que tenemos que entender es, antes de empezar con los principios, antes de empezar con todo esto, es quitar algunos mitos que hay y que se repiten incluso por gente, los mayores especialistas o los que investigan constantemente sobre el neuromarketing, que es una forma de leer la mente del cliente y de saber qué piensa. En sí no podemos leer la mente del cliente, ¿de acuerdo? Eso es, yo me gusta bromear y decir que eso es telepatutía, ¿de acuerdo? Lo que sí que podemos saber es los patrones mentales que tiene ese cliente a la hora de comprar, a la hora de decidir, y podemos influir eh, a través del color, a través de, imagínense el botón de compra, que a lo mejor lo redondeamos un poquito más y eso va a hacer que influya o lo colocamos en la pantalla al lado derecho más que al lado izquierdo, estas cosas, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero leer la mente no, porque si pudiéramos leer la mente yo me dedicaría a otra cosa. ¿Para qué voy a estar enseñando, dando clases, si leyendo la mente podría ir a un banco y decir, a ver, ¿qué es lo que me van a pedir? Y ya tenerlo todo preparado y saber cómo intervenir, ¿no? Entonces, sobre los 3 principios, antes de empezar, lo ideal es que entendamos que tenemos que entender cómo funcionan los neurotransmisores. En el curso que voy a dar ahora allí en México, ¿de acuerdo? Pues está un poco de explicación de cómo funcionan los 3 cerebros, qué ocurre, cómo se vende, cómo... Pero lo importante, puedo saber que existen 3 cerebros y puedo saber que hay gente que parece que no tenga ningún cerebro, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso no importa. Lo que importa es cómo hago para venderle a esa persona y cómo hago un plan estratégico de neuroventas o neuromarketing o como quieran llamarle para mi empresa, para mi producto. Y en sí esto es lo mejor que vamos a hacer durante el curso. ¿Sí? Hacer cada uno que haga su plan estratégico para que funcione. Porque normalmente cuando se hace algo como neuromarketing, un curso, lo que hacemos es un curso donde nos van a explicar el gran gurú de neuromarketing cómo él hace las cosas. ¿Ok? Y entonces seguimos ejemplos que a lo mejor, por ejemplo, pues podemos ver cómo, por ejemplo, TikTok o Instagram promociona esos vídeos donde se ve cómo se hace una receta. ¿De acuerdo? Y vemos cómo se hace una receta y vemos cómo podemos abrir una puerta y vemos cómo podemos tomar la medida del suelo para que quede exacto y tal, sí, pero hay en otros aspectos, por ejemplo, en PNL, ¿cómo hago yo para demostrar cómo quito una fobia en 3 segundos? ¿De acuerdo? O en 2 segundos. Eso es complicado, ¿sí? Porque no voy a enseñar la técnica para que luego vayamos todos por la calle haciendo ahí cosas y nos vayan a decir, estos están locos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en este proceso, cuando vamos a enseñar esta técnica del neuromarketing, es que cada uno decida cómo la aplica en su negocio. Y a partir de ahí vamos a seguir todos unos patrones que hemos desarrollado y que vemos que funcionan.
¿sí? Y eso es lo que vamos a aprender. Para que cuando uno termine el curso, no solo salga diciendo, ahora ya sé lo que es la serotonina, y ahora ya sé lo que es la dopamina, y sé que tengo 3 cerebros aunque solo use uno. Ahora ya sé esto, ¿no? Lo que va a aprender es, ahora salgo con toda una estrategia de neuromarketing para mi empresa, para mis productos y para lo que sea, ¿de acuerdo? Que la va a realizar esa persona misma, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿sí? Entonces, sabiendo esto, también tenemos que saber cómo hacer para que el cliente quiera nuestros productos o nuestros servicios. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacer, por ejemplo, estimularlo? Incluso, ¿qué publicidad voy a hacer para que eso ocurra? ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos y hemos oído hablar de 2 neurotransmisores que son los más importantes para el neuromarketing. Hay muchos, pero estos son los más importantes, como son la serotonina y la dopamina. ¿De acuerdo? La única diferencia es cómo hacemos para estimular la serotonina o para estimular la dopamina, que son 2 cuestiones distintas. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, sabemos que la serotonina predomina, ¿de acuerdo?, en todas esas actividades que son placenteras, ¿de acuerdo? Como comer con amigos, ahí aparece la serotonina, comer con amigos o con la familia, o pasar el tiempo con los amigos, con la familia, con las personas que queremos, ¿de acuerdo? Pero también eso ocurre cuando nos dan un masaje, ¿de acuerdo? Todo aquello que para nosotros sea placentero va a haber un aumento de la serotonina, ¿sí? Es un neurotransmisor que muchas personas le llaman que es el neurotransmisor de la felicidad, porque se asocia a eso, a la felicidad. Ahora bien, la serotonina tiene un horario, está mucho más activa por la mañana que por la tarde, ¿de acuerdo? Así que si yo voy a hacer una publicidad y lo que quiero es despertar un placer por ejemplo, por la comida, ¿de acuerdo? Pues entonces es mucho más útil que yo mis anuncios o mi publicidad o mi post en Instagram, en TikTok, ¿de acuerdo?, hacia mis clientes, porque no me interesa hacerlo para todo el mundo, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer por la mañana para que sientan ese placer y quieran venir a mi restaurante, ¿de acuerdo? Es interesante esto porque cuando hacemos la publicidad, y ya han visto que yo he dicho, para mis clientes, no lo hago para todo el mundo, tengo que saber también quiénes son mis clientes. Así que una cuestión que yo voy a hacer es, por ejemplo, y es algo que podemos ver. Hoy justo estaba en un entrenamiento con una cadena de restaurantes muy, muy importante y le decía que me llama mucho la atención que en todos los restaurantes estos ponen pantallas de televisión, ¿de acuerdo? Y nunca se acuerdan de la mujer. Nunca se acuerdan de la mujer. Yo estuve en un restaurante comiendo pizza y viendo un combate de MMA donde se reventaban a palos, sangrando, y yo decía, es bueno comer pizza viendo cómo 2 tipos se matan a palos, ¿no? O vemos un partido de fútbol, o vemos un partido de fútbol americano, de rugby, de béisbol, pero por ejemplo no hay nada donde la mujer pueda ver la pantalla, ¿sí? Todo está basado en el hombre. Y es muy curioso porque cuando el hombre le pide vamos a comer a algún sitio, la mujer le dice dónde va a ir a comer, dónde quiere comer. Pero a la hora de la verdad, esa parte que es un cliente muy, muy potencial, no se le tiene en cuenta. Se podría poner pues un desfile de moda, cosas que hay, ¿de acuerdo? Y no siempre fútbol. Y les digo porque a mí no me gusta el fútbol. Y voy a un restaurante y me encuentro o peleas o fútbol. Y digo, vale, pues miro la comida solo. ¿Y cómo? ¿No? Si voy solo, pues miro la comida, y si voy con Elizabeth, que normalmente voy siempre rodeado de gente, pues hablo con la gente, ¿sí? Entonces, tienen que tener en cuenta eso, ¿no? Uno es la serotonina, que eso tiene que ver con todas las actividades placenteras, ¿de acuerdo? Y que está mucho más desarrollado por la mañana. El otro es la dopamina, ¿de acuerdo? La dopamina predomina en nuestro sistema nervioso, en las áreas del cerebro donde están las áreas de la recompensa.
Y de esta palabra es de donde sale en el deporte está dopado. Dopado tiene que ver con eso, con la cantidad de dopamina que nos han metido. Y se asocia con las sensaciones gratificantes. El otro es con las sensaciones placenteras. Aquí las emociones como la alegría, la confianza, el entusiasmo, el optimismo, la motivación, la satisfacción, todo eso, ¿no? Y la dopamina se activa de acuerdo cuando nos encontramos con mucha energía, o sea, cuando estamos dopados, ¿sí? Nos encontramos con mucha energía, ¿de acuerdo? Y al estar con mucha energía, lo primero que hacemos es comprar más o gastar más, ¿de acuerdo? Así que ese es un factor que tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Y es inmediato, esta gratificación tiene que ser inmediata, por eso es que nos encanta tanto la pantallita, ¿no? Que vamos siempre así, enganchados. ¿Por qué? Porque eso es una satisfacción inmediata, ¿de acuerdo? Es en este momento lo siento y en este momento lo experimento, ¿ok? Entonces, puestos aquí, ¿alguna pregunta antes de seguir? Clarísimo, gracias. Gracias, Alejandro, Rafael. buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy su servidor Manuel de Ávila, de Guadalajara. Oiga, Alejandro, Okay. Escucho con mucho interés. ¿Usted tiene alguna instrucción en programación neurolingüística? Sí. ¿Es máster en programación neurolingüística? Master Trainer. Ok, perfecto. Y, por ejemplo, en el caso de estos dos neurotransmisores, usted nos comenta que la serotonina se encuentra más presente generalmente en la mañana, que es cuando tenemos mayor placer. Y en el caso de la dopamina, ¿sería al contrario, por las tardes o en la noche? No es que se encuentra más, pero podemos activarla, ¿sí? La dopamina en todo aquello que sea satisfactorio, la serotonina en todo aquello que sea placentero. Es correcto, sí, Y, por así ejemplo, es. mucha gente puede sentir placer teniendo miedo. Sí, 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 sí. Ok. De acuerdo, gracias. De nada. Ok. Entonces, una cuestión que tenemos, fíjense, ¿han visto esos anuncios en las cajetillas de tabaco? Hablando ahora de lo que decía Manuel de Ávila, ¿no? En las cajetillas de tabaco que vemos fumar mata, ¿sí? Y luego una foto, por ejemplo, con cáncer de pulmón y lo vemos ahí. Seguramente lo han visto, ¿verdad? ¿Saben que es cuando sacaron esas fotos en las cajetillas aumentaron las ventas de tabaco? Y uno piensa, ¿cómo puede ser? Porque el mensaje de fumar mata, ¿de acuerdo? Queda anulado completamente por esa reacción visceral de ver eso, ¿sí? Es como cuando vemos un accidente que la gente se queda así, bloqueada, ¿sí? Viendo toda la sangre y no se da cuenta que me quedo parado viendo ese accidente y por detrás puede venir otra persona o no veo ni siquiera al policía que está diciendo que siga, que no me pare. ¿Por qué? Porque hay una reacción visceral ante esa imagen de sangre o en el caso de las cajetillas de tabaco, de un cáncer que se ve, hay un cáncer de garganta que ya se ve, ya no hace falta hacer ninguna prueba, ya se ve ahí fuerte, ¿no? O un cáncer de pulmón que los vemos negros o de labios y cosas de estas, ¿no? Entonces, esa reacción visceral, ay, perdonen, esa reacción visceral es tan fuerte que anula por completo el mensaje de fumar mata. Y entonces, lo que hacemos, ¿qué es? Comprar. Comprar, porque hay como algo morboso que ha quedado ahí en nuestras vísceras. El neuromarketing lo que hace es precisamente es eso, es provocar en el cliente el deseo de tener el producto que le estamos ofreciendo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, nosotros, Elizabeth y yo, creamos un método que se llama provocando la compra, donde nosotros no vamos a vender, sino vamos a provocar que el cliente
compre. ¿Sí? Utilizamos técnicas como hipnosis. Dentro de poco creo que iremos a México a hacer el máster de hipnosis, eso Hugo se lo comentará. Ahora todo depende del horario de nuestro calendario, ¿no? Pero cuando queremos que algo impacte, tenemos que ser viscerales, ¿sí? No podemos simplemente darle un razonamiento, porque en el 95% de las veces que tomamos una decisión de compra, ese 95% son emocionales. Y uno dice, no, no puede ser, sí, en último término, en el último momento, cuando yo voy a decidir comprar una casa, lo hago emocionalmente. Y hay muchas personas que me dicen, no, hombre, no, ¿cómo va a ser eso? Digo, ese es racional, es lógico que uno compre una casa y esté el resto de su vida trabajando para el banco para pagarla, ¿eso es lógico? ¿De acuerdo? No, no es lógico, no es lógico, es emocional. ¿Por qué? Porque la casa no es una casa, no es un lugar donde voy a vivir, es un hogar. Y esa palabra de hogar nos lleva a algo interno, nos lleva al primer principio del que vamos a hablar hoy. Ese es el principio de vender emociones. ¿De acuerdo? Hay gente que dice, vamos a convertir las necesidades en deseos. No, no, ¿por qué tengo que convertir la necesidad en un deseo? Lo que tengo que potenciar es esa necesidad. ¿De acuerdo? Hay gente que dice al contrario, vamos a convertir los deseos en necesidades. No convirtamos nada, sino es interesante que la persona tenga deseos de algo, es interesante que la persona tenga necesidades. El deseo a nivel emocional es como si fuese un pecado, como eso de no puedes comer y quiero comer eso, como eso cuando cierran una ventana, ¿qué pasa? No, no, no entres en el cuarto, no lo mires y queremos mirar, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea. Rafael, que ha levantado la mano, dígame. Alejandro, perdón, solo para corroborar si entiendo bien, es como decir que lo prohibido vende. Por supuesto, por supuesto, por Ok. supuesto. Por favor, me haces el favor de elaborar sobre esa premisa. Ok. Gracias, disculpa la molestia. El sexo está prohibido en la televisión, ¿verdad? Sí, señor, vetado y con ratings y todo. Perdón, no lo entendí. Que sí, que está vetado con ratings y todo, Ok. PG-13 y Sí, para todo público y rated R. claro. ¿Han visto ese champú donde la mujer se está lavando el pelo y tiene un orgasmo? Sí, que son dos cosas que no tienen nada que ver. Yo me lavo con ese champú y no, ni pelo tengo. ¿De acuerdo? No tengo ni pelo. ¿Qué hacen? Eso es lo que nos atrae. Lo mismo que pasa cuando vemos esas cajetillas de tabaco o cuando vemos un accidente que enseguida nos paramos a ver, porque dentro de nosotros hay algo visceral que llama a eso. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos ese proceso de vender emociones, tenemos que vender todo una emoción. Ese es el primer principio. No vendemos un producto. Lógicamente vendemos un producto, ¿de acuerdo? Pero cuando la gente dice no vendemos un producto, vendemos una emoción, no, 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 no. Vendemos la emoción no del producto, ni siquiera vendemos la emoción. Lo que vendemos es qué es lo que nos da el producto. Alan. Hola, Alan. Gracias, muy buenas noches, Alan de Costa Rica, San José. Una pregunta, a razón de poner esto en práctica, pero a la venta de servicios, no de algo palpable, tangible, sino es una venta de servicios. No sé si habrá alguna forma de que brevemente nos puedas explicar cómo se puede aplicar esto en una venta de servicios. Por ejemplo, seguridad digital. No es algo palpable, pero es algo que se vende y es necesario, más ahora, ¿verdad? No sé cómo se puede aplicar eso. Muchas gracias. ¿Te sientes seguro con tu celular? No, para nada. Ok, ¿ves? No necesito. ¿Quieres que tu familia se sienta segura digitalmente?
¿Alguna vez te ha pasado que has visto una foto o has hecho una foto tuya con tu celular y luego has pensado, uy, a ver dónde la he mandado? Puedo crearte estrategias, ¿de acuerdo? Y no, bueno, no me gusta decir puedo crearte estrategias. Puedes crear estrategias para que la gente sienta, ¿de acuerdo?, qué le ocurre cuando está hablando de seguridad. ¿Ok? No necesitamos algo que sea palpable. Los cursos en nuestro centro de Mens Venilia, en nuestras sedes, que están en varios países, en 7 países, ¿sí? No venden algo palpable, como mucho el libro mío, que se les da, ¿de acuerdo? Cuando hacen el curso. Eso es palpable, pero todo lo demás no es palpable y no necesitamos que sea palpable, porque lo que necesitamos es saber qué es lo que quiere el cliente de ese producto. ¿Te contesté, Jesús? No, Alan, sí, muchas gracias. Alan, perdón, Alan, No se perdón. preocupe, Alejandro. Ok, yo no sé si le contesté también a Rafael. Sí, señor. Muy bien, gracias. Gracias a ti. Tenemos Jaime. otra pregunta de Jaime Recinos, Alex. Vale, No sé si quieres Jaime. tomar la palabra, Jaime, por favor. Muchas gracias, Alejandro. Soy Jaime Recino, soy médico y quisiera saber un poco, aunque comprendí más o menos el tema de seguridad, que no necesariamente tenemos que vender algo palpable, ¿verdad? Pero quisiera un poquito que me ayudaras en términos médicos. Ok, le voy a poner un ejemplo y luego me dejan terminar e ir siguiendo avanzando, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas cuando viene alguien y yo pongo este ejemplo a los alumnos, ¿qué es lo que motiva a un paciente a dejar de fumar? Y todo el mundo me dice, la salud. Si fuera la salud, no fumaría. Lo que le motiva a dejar de fumar pueden ser varias cosas. La primera, el miedo. Y uno dice, el miedo vende muchísimo. Vende seguros de médicos, vende abogados, incluso vende que paguemos nuestros impuestos por miedo a lo que pueda ocurrir, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, eso por un lado. Y otro es buscar el punto, ¿cómo les diría? El punto de apoyo donde el cliente puede dejar de fumar. Por ejemplo, dejo de fumar por mis hijos, ¿sí? Entonces, cuando en medicina, y yo vengo de ese campo, ¿sí? Vengo del campo de la medicina, lo importante es entender cuando viene, y en todos los campos, ¿ok? Cuando viene el cliente, ¿qué es lo que quiere? Nosotros, cuando vamos a hacer la publicidad, Jaime, no importa, como le decía a Alan y como le decía a Rafael, no importa el medio, no importa el producto, porque en sí no es importante lo que hacemos con el producto, lo importante es qué es lo que quiere el cliente, más allá de tener el producto, de tener nuestro servicio. La seguridad, la salud, pero ¿qué es lo que entiende el cliente por seguridad? Es algo ambiguo. Sí que puedo utilizar esa palabra ambigua, que no me dice nada, porque es una sustantivación, y nosotros lo que vendemos es un proceso, ¿de acuerdo? Pero para que el cliente tenga una idea, vamos a hablar de la seguridad, vamos a hablar de la salud, ¿sí? Pero tengo que entender muy bien qué es la salud para el cliente. Si le preguntamos a un cliente qué es la salud para él, nos va a decir la ausencia de la enfermedad, que no esté enfermo. Entonces ahí es donde podemos aplicar el neuromarketing, en el dolor, en el miedo, ¿sí? No le vamos a decir a la persona, mira, fumar te hace respirar mejor, te va a hacer esto, te va a hacer lo otro, te va a hacer aquello, porque el cliente eso ya lo sabe y no le importa, por eso fuma o por eso bebe. Tenemos que buscar ese punto de firmeza, de apoyo, donde el cliente se apoya para tener esa motivación. La motivación sería el motivo que me pone en acción. Eso es lo que tenemos que llegar a entender, ¿de acuerdo? Y aquí les voy a dar 3 principios, ¿de acuerdo? Pero podemos trabajarle sobre el ego, ¿sí? Podemos trabajarle sobre el dolor que produce cuando por ejemplo, le voy a dar un beso a mi esposa y mi esposa me rechaza
porque me huele el aliento a tabaco. Es ahí donde yo puedo hacer el trabajo. ¿De acuerdo? ¿Te contesté, Jaime? Sí, fuerte y claro, Alejandro. Muchas gracias. Gracias. Entiendan que aquí voy a hablarles, el curso son, creo que son 16 horas o 14 horas, ¿no? Hugo, 14 horas aquí en México, Alex. ¿Cuánto? 14 horas en México, en los otros Sí. países Sí. entre 14 y 16. Claro, entonces ahí es donde vamos a hacer todo el proceso, ¿de acuerdo? Pero pueden preguntarme y yo voy dándoles algunas ideas, ¿ok? Entonces, lo primero que tengo que hacer, como les decía, es entender ese proceso de mi cliente, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente quiere mi cliente? Por ejemplo, si es la casa, no es la casa lo que quiere, es el hogar, es esa parte que esto es mío, es mi caverna, porque la casa... ya sabemos que hay 3 cerebros, ¿no? El cerebro más primitivo, eso es mi hogar, ¿sí? Y me retrae al tigre dientes de sable que me va a comer, pero en mi caverna no me va a comer, ¿sí? Y no sé si se dice aquí, ¿no? Pero en España decimos, la casa es el reposo del guerrero, ¿de acuerdo? Venimos de trabajar y entonces entramos en la casa y ahí somos los reyes. Somos los reyes, como decimos en España, los reyes del mambo. A lo mejor simplemente en mi trabajo no soy nadie, nadie me considera, nadie me valora, pero llego a mi casa y yo me siento el rey del mambo. Agarro el mando a distancia y pongo la televisión y bebo si quiero, hago no sé qué. ¿Entienden? No es la casa, es el hogar, es todo lo que me da detrás. No es que yo quiera tener mucho dinero. No quiero tener mucho dinero. La gente piensa que quiere tener mucho dinero, pero el dinero no sirve para nada. Lo que quiero del dinero es lo que me da el dinero. Que pueda viajar, que pueda comer una buena comida, comer en los mejores restaurantes, sentirme seguro, ¿de acuerdo? Que pueda pagarme un buen seguro médico, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos que ver. Tenemos que vender emociones del producto. Podemos vender, aquí un día nos contrataron para una funeraria, un centro de, pues cuando se moría una persona, que van, el tanatorio, no sé si aquí le dicen, en sus países les dicen así, ¿no? En España le decimos el tanatorio. Imagínense cómo vendemos la muerte. ¿Cómo vendemos la muerte? Pues la muerte se vende. Vendemos todo. Si no, no hubiéramos evolucionado. Tengan en cuenta, podemos quitar a los políticos de un país. Y el país funciona, bueno, funciona de maravilla sin políticos, ¿no? Es lo mejor. Podemos quitar médicos, con el permiso de Jesús, ¿sí? Podemos quitar médicos y el país sigue funcionando. Podemos quitar abogados, podemos quitar peneleros, coach, podemos quitar todo eso. Pero si quitamos los comerciales, quitamos la venta, el país desaparece. En muy poco tiempo, fíjese los problemas que hemos tenido con la pandemia. Cuando no había comerciales, cuando no había nada, estábamos todos encerrados en nuestras casas durante 2 meses y medio y el país iba en picado. ¿Por qué? Porque la venta, la parte de venta, eso que siempre nos han dicho, si no sirves, te haces vendedor, si no sirves para otra cosa, es la piedra angular de un país. Hoy el comercio internacional y todo se hace así. Miren los americanos cómo nos venden cualquier cosa. Bueno, los americanos, los estadounidenses, ¿no? Porque aquí somos americanos. ¿Sí? Los estadounidenses nos venden cualquier cosa y nos venden hasta nuestros propios productos. Y lo miramos y decimos, wow, pero eso es de mi tierra. Y ellos lo venden de una manera increíble. ¿De acuerdo? Porque saben el primer principio, vender la emoción de ese producto. ¿De acuerdo? El segundo principio es vender sensorialmente, vender sensaciones. ¿De acuerdo? No es el champú cuando nos lavamos o cuando vemos a esa mujer lavándose, que es, wow, es orgásmico. Estamos teniendo una sensación de libertad, porque está puesto en una cascada. Está vendiendo libertad, porque la vemos en un sitio libre con las cascadas, naturaleza, limpieza, pureza.
Y luego estamos en un baño chiquito, apretados ahí, con la ducha pequeña, duchándonos, pero nos compramos ese champú porque pensamos que de pronto vamos a aparecer en Costa Rica, en estos sitios que ustedes tienen maravillosos, ahí vamos, qué champú más bueno, ¿sí? ¿Qué nos han vendido? Nos han vendido sensaciones, ya no solo emociones, nos han vendido sensaciones que nos atrapan, nos han vendido sensaciones que nos llevan a experimentar una emoción. Y esto es importante, porque la mayoría de la gente confunde una emoción con una sensación. Y son cosas totalmente distintas. La emoción, la palabra emoción viene del latín, de acuerdo, del origen de todos nosotros, somos latinos, ¿no? Aquellas personas que hablan el idioma latín, ¿de acuerdo? Viene de emovere. Emovere significa movimiento, la emoción aparece y desaparece. ¿Sí? Hay gente que dice, Alex, enséñame a controlar mis emociones. Los psicópatas controlan emociones porque no las tienen. No podemos controlar una emoción. Lo que sí que podemos trabajar es sobre lo que queda después, que es el sentimiento. Es la interpretación intelectual de una emoción. ¿De acuerdo? Esta parte de este sentimiento, lo que vamos a hacer es trabajarlo como unas sensaciones, llevarle a que experimenten las sensaciones y a través de esas sensaciones que van a experimentar, este cliente va a empezar a sentir, a tener un sentimiento de lo que era emocionarse ante esta situación. ¿De acuerdo? De lo que es emocionarse ante ese champú o desde lo que es emocionarse cuando llega a un sitio y digo, ¡wow! ¿Ok? Esa experiencia, cuando llegamos a un sitio que nos gusta, hemos ido a un hotel y entramos en el hotel y de pronto recibimos una sensación que no esperábamos y decimos, ¡wow! Y entonces nos fijamos que si él tiene buena luz, que si hay buena música, que si hay... Y pensamos que todo eso, pero es ese espacio sensorial que nos han vendido, ¿de acuerdo? Nos han vendido ese espacio sensorial donde nos retrae a una experiencia emocional, ¿de acuerdo? A una experiencia, por ejemplo, si nos dan un masaje, ¿de acuerdo? Que es satisfactorio, nos generan esos neurotransmisores y eso nos retrae a cuando nuestra mamá o nuestra abuelita o nuestro padre, quien sea, nos acariciaba y nos acariciaba la espalda, ¿sí? Imagínense, o sea, solo dos impulsos, ¿de acuerdo? Solo dos principios y ya entramos en ese proceso. Imagínense que yo diera esta conferencia diciendo, está la serotonina y eso nos lleva a experimentar sensaciones placenteras. Está la dopamina que nos hace sentir mucha energía. ¿Les gustaría a ustedes sentir mucha energía? Me pegan con el ordenador en la cabeza, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que hacer que ese cliente experimente eso. Pero ¿cómo lo experimento? ¿Cómo hago que el cliente experimente esas sensaciones? ¿De acuerdo? Venderle esas sensaciones. ¿Cómo hago que experimente esas emociones solo con un producto, con un jabón, o sintiendo la seguridad o la salud? ¿Cómo vendo eso que son servicios? Que es algo que no es tangible, porque una casa al fin y al cabo la va a ver. Lo que no ves son las emociones, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Después de las preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien Todo ha... claro, gracias. ¿Perdón? Buenas noches. Buenas noches. Les saluda Suset Roca, soy de Ciudad de Guatemala, psicóloga clínica. Hola, Suset. Y, hola. La verdad es que yo he tenido algunas experiencias, yo trabajo en clínica, pero he tenido algunas experiencias negativas en redes sociales. Por ejemplo, personas que contactan mis servicios y agendan cita, ya queda todo fijado en cuanto a costos y todo, pero a última hora me bloquean
o resulta que ya no aparecen, no vuelvo a saber más de ellos. Entonces, ha sido un poco frustrante porque no ha sido solo en una ocasión, sino ha sido como, no voy a decir que un patrón, pero sí me ha pasado que en 3, 4 ocasiones. Y la otra situación es que a veces hasta me han hecho bromas de mal gusto, como que aprovechando la oferta del servicio para decir, por ejemplo, oye, necesito saber si tú me puedes ayudar con la adicción al sexo. Y Ya. resulta que fue una broma de mal gusto, ¿verdad? Entonces, me gustaría saber alguna estrategia que pueda aplicar en este caso pues para que no me vuelva a pasar. Gracias. Okay. En principio tendrías que tener dos perfiles, el tuyo personal para tus cosas, ¿de acuerdo? Y el perfil profesional. Sí, de hecho lo tengo. Ah, vale. ¿Y la foto en tu perfil personal sobre ti? ¿Cómo es? Pues una foto Como dentro de los términos normales, ¿verdad? No voy a decir que demasiado provocativa, pero tampoco demasiado aburrida, como que fuera yo tengo 29 años, entonces trato de mostrarme tal cual soy, pero siempre como que un lado jovial, ¿verdad? De acuerdo a mi personalidad, pero también el lado profesional. Claro, entiende una cosa, tú eres una mujer y entiende que aún hay, bueno, yo siempre digo que nunca nos debemos callar lo que pensamos, ¿no? Porque eso nos perjudica a nosotros, tarados, ¿sí? ¿De acuerdo? Hay gente que puede ver y está pensando en otra cosa y es lo que puede pasarte, ¿sí? A veces es bueno que mostremos solo una parte de la profesionalidad, ¿de acuerdo? De lo que vamos a hacer. ¿Sí? De lo que vamos a experimentar. Y en nuestro perfil profesional, todo lo que salga tenga que ver con la profesión y dar un mensaje de seriedad. ¿Ok? Entonces, en tu caso, trabajar, poner en tu perfil las cosas que tú te dediques. Dentro de la psicología clínica, ¿a qué especialidades, qué áreas? Por ejemplo, si no te dedicas a adicciones, eso lo tienes que dejar claro también. ¿De acuerdo? Y otra cuestión es que cuando quieran hablar contigo directamente para algo, si van a hacer una cita, que ya la paguen antes. Eso empezará a Ok. eliminarte mucha gente. ¿De acuerdo? Si le dices, ¿quieres una cita? Muy bien, mira, dame tu número de tarjeta y tal, ¿no? Y entonces la dejarán. ¿Ok? Inmediatamente cortarán y te vas a evitar esos casos. ¿Ok? Muchas gracias. No, gracias a ti. Entonces, ¿alguna pregunta más? Bien, sigamos. ¿Ok? Hemos hablado hemos dicho de las emociones, hemos dicho de las sensaciones, pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago que una persona experimente, de acuerdo, las sensaciones? ¿Cómo hago que se retraiga a la parte emocional y recuerde una experiencia de su pasado emocional para traerla a este momento, ¿de acuerdo? Y que la viva. Con dos formas. Una, tengo que vender con imágenes. Lo hace el ordenador, lo hace la televisión, lo hacen la publicidad, lo hacen, fíjese, yo puedo ir con esta camisa, una camiseta normal y corriente, ¿de acuerdo? Pero si le pongo el logo de Nike, esa camisa ya triplica el precio, solo por eso, ¿de acuerdo? O sea que los logos también son imágenes. Así que cuando yo quiero venderle algo a alguien y utilizar los sentimientos, utilizar las emociones, tengo que provocar en su mente una imagen de lo que quiero hacer. ¿Y cómo lo provoco? Con el lenguaje. Tengo que utilizar un lenguaje, ¿de acuerdo?, que lleve a la persona, a mis clientes potenciales, ¿de acuerdo?, a entender el mensaje. ¿Sí? Porque sabemos que el resultado de mi comunicación depende de cómo yo emito ese mensaje. Por eso te decía, Suset, que tú tienes que mandar un mensaje contundente, ¿de acuerdo? Porque eres una persona bella y la gente va a confundir, ¿de acuerdo? Entonces tienes que mandar un mensaje contundente, ¿sí?, sobre tu actuación. Fíjate,
Si te pusieras una camisa a cuadros, no te molestarían. ¿Te imaginas? Una camisa a cuadro, ya no te dirían nada sobre el sexo. Si te pusieras el pelo recogido en una coleta, no sé cómo se dice aquí, ¿sí? En una coleta, te activarían más sobre el sexo, ¿sí? Te preguntarían más y te harían más bromas de eso. Porque en la mente de estas personas, la coleta les da imaginación, que te agarran la coleta y te llevan la cabeza donde ellos quieren. Y una camisa a cuadro les recuerda a un leñador. Y ya no te gastarían bromas. ¿Te imaginas? Solo una camisa cambia toda la percepción. Esto es lo que hace el neuromarketing. Entender ese proceso. Cuando yo estaba dando una vez una clase de psicología del secuestro, ¿no? Una de las cuestiones que le enseñaba a las mujeres era cómo moverse por la calle y cómo hacer para cuando te están desnudando, te cruzas con un hombre y te está desnudando cuando te mira. ¿Sí? ¿Cómo hacer para que eso no ocurra? ¿De acuerdo? Y es cómo funciona el cerebro. O sea, no solamente el neuromarketing nos sirve para vender, ¿de acuerdo? Para promocionar nuestros servicios o nuestros productos. También nos sirve para mantenernos seguros, que era aquello que me preguntaba antes, creo que era Alan, sobre la seguridad. ¿De acuerdo? Así que, fíjense, 3 principios fundamentales: vender emocionalmente, vender sensaciones sensorialmente y vender imágenes que impacten en nuestro sistema, en el sistema del cliente. Pero todo eso solo lo puedo hacer si sé cuál es mi cliente específico, cuál es mi target de cliente. ¿De acuerdo? Así que tengo que investigar cuál es mi target de cliente, qué cliente es el que yo quiero y venderle a ese cliente, no a todo el mundo. ¿De acuerdo? No a todo el mundo, porque yo no tengo clientes que tengan 15 años y tenga un cliente de 60. La mentalidad entre 15 y 60 es muchísima. ¿De acuerdo? Hay una gran diferencia entre lo que uno quiere y lo que quiere el otro. Gaby, ¿vas a hacer una pregunta? Hay un comentario aquí que habla acerca del buyer persona, de Rafael Melara. Sí, el target de cliente, el buyer persona. Es una pregunta, es... No es un comentario, pero es cierto, ¿no? Buyer persona, avatar, como le llaman en algunas cuestiones de marketing. Sí, Pero sí. Finalmente, yo nada más aunando un poquito ahí, realmente es eso. Voy muy de acuerdo en lo que dice Alex. Si quieres ser todo para todos, termina siendo nada para nadie, ¿no? Entonces hay que hablarle muy bien en el lenguaje de nuestro cliente. Pero primero tenemos que saber quién es nuestro cliente. Entonces, para terminar esta parte de la conferencia, ¿sí? Hoy, por ejemplo, estaba yo aquí en Guatemala entrenando, ¿de acuerdo? Estoy dando la clase, el máster de PNL, hemos terminado el máster de hipnosis, estoy dando el máster de PNL y al mismo tiempo estamos con las consultas face to face, cara a cara, ¿no? Y también con entrenamientos en empresas, ¿de acuerdo? Y le decía, en este caso, ¿de acuerdo? Fue ayer en la ciudad de Guatemala, le decía a un equipo directivo, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes quieren de su cliente? Y me decían que me compren. ¿Pero qué quieren? ¿Qué es lo que realmente quieren del cliente? ¿De acuerdo? Y esa es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué queremos realmente de mi cliente? ¿Que me compren? Bien. ¿Qué estoy dispuesto yo a darle? ¿Y cómo hago que ese cliente me llame? Muchas veces lo que vemos es que hay gente que piensa que para conseguir el cliente tiene que trabajar sobre precios, ¿de acuerdo? Tiene que competir con otros sobre precios y eso es un error. Yo no soy un coach barato, ¿de acuerdo? Y no trabajo sobre precios. No, si hay otro coach y me dicen, por ejemplo, este coach es más barato, genial, pues vaya. Es que este coach va a estar conmigo 1 hora. Por ejemplo, cuando estaba en medicina me decía, es que yo allí voy a estar con 1 hora. Yo le decía, oiga, yo no soy un parqueo de salud. Cuando termine con usted, se va. ¿De acuerdo?
Entonces, tenemos que entender ese proceso. No podemos vender a través del dinero porque eso no es emocional. No podemos vender a través del tiempo porque eso no es emocional. Lo que es emocional es lo que me va a dar el dinero, lo que me va a dar el tiempo. No nos centremos en la seguridad. ¿Qué es lo que me da la seguridad? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Cómo vendo la seguridad? No vendemos la seguridad. Vendemos lo que me da la seguridad. ¿De acuerdo? No vendemos la salud, vendemos lo que me da la salud. Y eso es donde vamos a llegar ahí, a las emociones, a las sensaciones y a las imágenes. ¿Ok? Tenemos la mano levantada, Rafael. Rafael, ¿quieres abrir tu micrófono, por Mil favor? disculpas que estoy interrumpiendo mucho. no, para nada. Alejandro, yo he escuchado mucho de vender valor más que vender precio. Por supuesto. Pero el valor es algo muy, veamos, etéreo, ¿no? El término valor es muy etéreo. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? Entendiendo qué es el valor para el cliente. ¿De acuerdo? Cuando un cliente nos habla y cuando nos está hablando, lo que pasa es que, y perdona solo este inciso, ¿sí? La mayoría de la gente no escucha activamente a su cliente. Lo que hace es que lo oye, pero ya tiene aquí en la mente la respuesta preparada. O sea, yo le pregunto a un cliente qué es lo que quiere y el cliente me habla de que quiere un carro y yo ya tengo la respuesta preparada, cómo le voy a enseñar el carro, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que... O sea, yo ya tengo un manual que Robocop y yo somos hermanos gemelos. Voy palabra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es entender la neurología del cliente, es entender esa parte emocional del cliente. Cuando el cliente nos habla de valor y lo vemos en las redes, vende valor, ¿sí? Tengo que entender que lo que pueda ser valor para mí no es para el cliente. ¿De acuerdo? Yo puedo vender, por ejemplo, imagínense, una persona me puede vender a mí cómo llevar al perro de acuerdo atado con una cadena fuerte. Para mí eso no me da valor, no es algo que sea útil para mí. ¿Sí? Entonces, primero, tengo que hacer un buen análisis cada vez que voy a hacer una campaña es ¿cuál es mi buyer person? Que decía, ahora no me acuerdo quién, ¿de acuerdo? O mi target de cliente, ¿cuál es mi cliente de acuerdo ideal? ¿Y qué es lo que necesita? Hay unos parámetros que voy a poner para saber, este es mi cliente ideal, y mi cliente ideal, sabiendo esos parámetros, tiene 3 conflictos. Y les puedo asegurar que cuando lo hacemos con los alumnos de pronto descubren, pues no había pensado eso, pues tienen 3 conflictos. Y eso es lo bueno, que nadie piensa en eso. Así que si yo he hecho estos parámetros de mi cliente, que depende de cada área, ¿de acuerdo? Y hago esos parámetros y sé esos 3 conflictos, inmediatamente sé qué es lo que necesita el cliente más allá de lo que dice. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si te lo he explicado, Rafael. No, súper bien. Gracias, Alejandro. Gracias. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Realmente, ¿qué es lo que quiere mi cliente? Entender qué es lo que él quiere más allá del producto. Y eso es el valor. Yo puedo aportar valor al producto, pero mi cliente no quiere el producto. Quiere lo que le da el producto. En PNL decimos el metaobjetivo. Ya he conseguido el objetivo, pero más allá del objetivo, ¿qué consigo yo? Quiero ganar $5.000 al mes. $5.000 por sesión. Pero más allá de eso, ¿sí? Ya gano $5.000 por sesión. ¿Pero qué gano yo? Y no es algo económico. La mayoría de las veces, y a lo que más se vende es al ego. Qué bueno que soy que me pagan $5.000 mi sesión. ¿De acuerdo? ¿Qué dice? Sí, hay dos comentarios. Uno es entiendo que es un poco un comentario que dice, para quienes vendemos servicios educativos, de parte de Adán Ruiz, podríamos enfocarnos en los beneficios que nos da el ser profesionista versus quien se queda sin profesión. Esa es pregunta.
Y tenemos Sí. otra pregunta de Magdalena. ¿Es como venderle a nuestro cliente la necesidad? No, una cosa es la necesidad, otra cosa es el placer de tener el producto. Son cosas distintas. ¿De acuerdo? Uno puede comprarse un coche por necesidad, un carro, cualquier carro, pero uno no se compra el Mercedes porque tiene una necesidad. Se compra el Mercedes para aparentar, por el ego, por el estatus. El estatus es una de las cosas que más vende. Podemos vender una educación por el estatus que me va a dar. No para ser un profesional, sino por el estatus que me va a dar. Ojo, que yo soy abogado, ¿eh? Eso, en ese momento, cuando uno dice, es que yo soy un abogado, y está discutiendo de leyes con alguien y dice, que yo soy abogado, que yo soy médico, eso, en el sistema del cliente, es un orgasmo. Es estatus y ego por todos los lados. ¿Qué me vas a decir a mí? Que yo soy médico, que yo soy abogado, que yo soy lo que sea. Y que cuidado, que yo soy penelero, ¿eh? Un máster de PNL. ¿De acuerdo? Y fíjense que decimos soy. Antes me preguntó alguien que, ¿tú qué eres? ¿Eres máster? Hombre, yo soy yo. Trabajo como máster o como master trainer en PNL. Pero lo que yo hago no es lo que yo soy. ¿De acuerdo? Y eso es una publicidad muy buena que utilizó Antonio Banderas cuando vendía una serie, el actor español cuando vendía unos relojes, ¿no? Decía, no es lo que tengo, es lo que soy. ¿Se imaginan? Todo el mundo quería eso. Porque ese reloj te enseñaba lo que tú eres. ¿Se imaginan qué publicidad más buena? No es lo que tengo, es lo que soy. No importaba que Antonio Banderas llevara ese reloj, lo que importaba era que era Antonio Banderas. No importa lo que ustedes hagan, lo que importa es lo que ustedes son. Y eso cualquier persona pagará para que ustedes se lo den, se lo enseñen. Qué buen mensaje. Alex, dice, ¿cómo vender los servicios dentales? Pregunta Ruth. ¿Cómo vender los servicios? Dentales, de dentistas. Es lo mismo. ¿Has visto este anuncio de 9 de cada 10 dentistas te recomiendan este chicle o esta crema? ¿De acuerdo? Te lo están vendiendo. Si 9 de cada 10 quiere decir que este producto es muy bueno. Es excelente. Así que, ¿cómo podemos vender un producto dental? Tu boca es la entrada, es la puerta al paraíso. Es como el comercial de las mamás de los doctores, ¿no? Es mejor que recomendado por las mamás de los doctores, o sea. Claro. Exacto, utilizan eso, ¿de acuerdo? Entonces, ya no vamos a hablarle en un producto dental de la sonrisa, porque eso todos lo tenemos. Pero podríamos crear eso, algo maravilloso, algo que... Y ya me entienden. Una dentadura para comértela. Y dejen ahí la imaginación volar. Ahí empieza uno a crear imágenes. Ahí empieza el lenguaje persuasivo. Exacto. Alex pregunta, ¿cómo vender servicios contables y de auditoría? Y bueno, dos preguntas. Una para saber cómo vender servicios contables y de auditoría. Sí. Y la otra pregunta de Ronnie también es para vender servicios de tecnología como Internet. ¿Te basas en los beneficios? Son dos preguntas. En los beneficios se van a basar todo el mundo. Lo que tenemos que hacer es poner la emoción. Volvemos otra vez a la emoción. ¿Sí? Por ejemplo, hace un tiempo dice, ¿sabes cuántas veces le hacíamos como a un cliente nuestro que es contable, ¿no? Es un asesor financiero. Nosotros decimos asesor financiero, contable es el que lleva la contabilidad de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces le decíamos, ¿sabes cuántas veces el gobierno ha cambiado las leyes contables? Déjanos que nosotros nos ocupemos de tu tiempo. Y tú, ese tiempo, dedícalo a lo que te gusta. Y las personas venían y decían, sí, es que es terrible la cantidad de horas que estoy aquí, ahora cambia esta ley, ahora cambia esta ley, y no sé si esta ley, ¿de acuerdo? Y para eso estaban, dejaron de ser contables. ¿Para qué? Para darte consejos
de cómo utilizar tu tiempo. Imagínate. Debbie Allen, yo voy a dar un curso sobre gestión de tiempo para la gente en Panamá ahora, después de México, y recuerdo que a Debbie Allen cuando empezó le decían, no tengo tiempo que perder con cursos, y él le decía, no, si no vengo a venderte un curso, vengo a regalarte tiempo. Y los ejecutivos decían, ¿cómo que me regalas tiempo? Vamos, me regalas una hora y te doy, y él decía, te voy a regalar 3 horas. Y se hizo famoso por eso. No, si no vengo a venderte un curso, vengo a regalarte tiempo. ¿Se imaginan? Es potente ese mensaje, ¿eh? ¡Wow! Me va a dar un tiempo, me va a dar una hora extra que yo estoy agobiado del tiempo que no llego y este tío me trae, me regala tiempo. Nuestra primera campaña en Mens Venilia, cuando empezamos, era te regalamos un curso, te vendemos un estilo de vida. Y las personas nos decían, venían y decían, ¿me regalas el curso? Sí. Entonces, ¿por qué me cobras? Porque te cobro por el nuevo estilo de vida. ¿De acuerdo? Y nadie decía nada. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta? Hay una última pregunta. Antes de eso, yo quisiera nada más comentar. Parte de uno de nuestros clientes muy importantes en Mens Venilia es una empresa de tecnología muy grande, quizá la más grande de tecnología que existe actualmente. Antes vendía libros, ahora vende todo. A lo mejor ya ustedes se imaginan cuál es. Por aquella persona que preguntaba con respecto a servicios tecnológicos. Y ellos crean su plan de marketing con todo esto que nosotros les damos de... toda la semana, ¿verdad? Disculpa, tenemos ahí una persona. Entonces, bueno, si pueden cerrar su micrófono, por favor. Solamente mencionarles esto. Todo esto se basa en principios de neuromarketing. Principios que Alejandro va a trabajar con cada uno de ustedes en los diferentes países que visite. Y bueno, qué mejor que aprender a desarrollar su propia estrategia de neuromarketing para cada uno de ustedes. No en general, no un curso dado para ver cómo después ustedes lo aplican, sino llevado paso a paso por Alejandro en este caso. Alex, la última pregunta es, ¿cómo manejar el miedo al dentista? Pregunta Ruth. Sí, ok, para mí el trabajo con el dentista empieza cuando entran, no cuando están sentados, ¿sí? Una de las cosas que veo cuando voy al dentista conmigo, ¿no? Es, el tipo es muy divertido, mi dentista en España, ¿sí? En Barcelona, yo vivo en Barcelona, ¿no? Y es divertido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y no sé qué, no sé cuánto. Pero la consulta es seria. Es aséptica total, ¿no? Dice, uno entra porque no tiene más remedio, pero no creo que entre ni el virus, ¿de acuerdo? No creo que entre ni el COVID ahí, porque es tan... uno entra y ya entra con una idea de, me van a operar, ¿de acuerdo? Me van a operar aquí. Y ya ves que, lógicamente, por el COVID ya sale con la mascarilla, ¿no? Pero no hay nada que me dé la sensación de estar en mi casa. Es ahí, ¿de acuerdo?, donde empieza uno a sentirse cómodo. Que pongan unas sillas que sean cómodas, una música agradable, que no sea una música simplemente ahí de esta de... que ya te está recordando al ruido, ¿de acuerdo? Y que luego el dentista utilice un lenguaje persuasivo. Por ejemplo, ahora nosotros en el máster de hipnosis enseñábamos una parte que era la hipnosis para eliminar el dolor, contra el dolor, ¿no? Y vienen dentistas y vienen médicos y a un alumno le traspasamos con una aguja de carga, que son estas jeringuillas gruesas y no siente el dolor. Y cuando le enseñamos, después de quitarle la aguja, le enseñamos el vídeo, hay algunos que hasta tienen la fobia, eso no puede ser, ¿no? Y es empezar a hablar con el cliente como algo normal, pero desde que entre, ¿de acuerdo? Que el aspecto de la consulta sea algo agradable, que no sea de... y tengo que esperar y uno está ahí esperando y está mirando para todos los sitios y está intentando ver cosas que me apoyen para darme valor y no hay nada ahí, ¿no? Y dices, hostia, te da la sensación de que eres el cordero que va luego, el siguiente cordero que va al matadero ya, ¿no? Entonces, esa forma
¿de acuerdo? Que la consulta sea algo agradable, que cuando uno entre haya un espacio agradable, con dibujos, con sensaciones, con colores que sean agradables, ¿ok? ¿Vale? Espero que te haya contestado. Y había la pregunta de René, por ahí, se Y ha dos ido. más, de hecho, sí, estaba levantando la mano René. Por favor, si quieres abrir tu micrófono. ¿Qué tal? Buenas noches. Mucho gusto, soy de Guatemala. Y Hola. aquí, bueno, no sé si será en toda la región centroamericana, pero en nuestro país se maneja mucho el miedo en cuestiones negativas. Entonces, ¿cómo se podría manejar el neuromarketing tanto para el segmento donde le tienen miedo a todo, que nunca se animan a nada y por medio se bloquean y solo cotizan, no compran, o la gente que ha tenido mala experiencia con otros productos o servicios y el mismo miedo ya generalizan y no, mire, me fue mal con esto, yo ya probé, realmente no era para mí. Entonces, esos dos tipos de miedo, ¿cómo se pueden combatir? Porque en este caso no va a ser el miedo a no tener, sino que el miedo que ya probaron o el miedo en sí de que no se animan a tenerlo. Entonces, ¿cómo podemos manejar eso? Ok, yo ahora en este momento estoy aquí en Guatemala, ¿no? Y volvemos a lo mismo. No podemos generalizar, ¿de acuerdo? Aquí en Guatemala, tiene que definir qué cliente quiere usted y trabajar sobre ese cliente. Por ejemplo, cuando vienen a mí y me dicen, es que el coaching está prostituido. He ido a distintos coaches y tal, y le digo, sí, ha ido a otros, pero no ha venido conmigo. Y déjeme que le haga una pregunta, porque soy yo el que elige a mis clientes. Y se lo digo así directamente. Y me miran y dicen, inmediatamente la primera respuesta que me dan es, pero te voy a pagar. Okay. ¿De Sí. acuerdo? Pero te voy a pagar, digo, ya sé que me va a pagar, pero tengo que elegirlo yo. ¿De acuerdo? No sé si usted es un cliente para mí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo la primera vez que vine a Guatemala, ya llevo viniendo como 9 años, ¿sí? Hice un vídeo desde Guatemala sin miedo. Salió en los periódicos, en la prensa escrita, salió en varios sitios, ¿no? Y estaba en la zona 1, delante del Parlamento, de aquí. Estaba allí en la zona 1 grabando un vídeo y decía, invitaba a la gente, a todos mis seguidores, y de hecho ahora, por ejemplo, vienen 2 alumnas a hacer cursos aquí, desde España, ¿no? Y no es la primera vez, ¿no? Y me decían, yo les decía que no tenemos una idea de lo bello que es Guatemala, ¿de acuerdo? No tienen ustedes una idea del potencial que tiene Guatemala, pero no tienen ni idea del potencial que tiene Costa Rica, del potencial que tiene México, del potencial que tiene Centroamérica, porque están basados en el miedo, ¿sí? Entonces, Sí. ¿cómo quitamos ese miedo? Ese miedo lo quitamos riéndonos, disfrutando. Nos tenemos que dar permiso de reírnos de nosotros mismos y reírnos del miedo. Cuando mi nieto tiene miedo a algo, juego con eso. Jugamos los dos y al final termina riéndose del propio miedo. Un día di un curso aquí en Guatemala para como una introducción a la programación neurolingüística y uno de los psicólogos el primer día me decía, mi hijo tiene miedo al Chucky, Hugo ya sabe esta historia porque lo cuento muchas veces, al Chucky yo qué sé cómo se llama ese, ¿no? Que digo, oiga, usted es psicólogo y le deja que vea su hijo que es pequeño esa película. Un delito, eso es un delito, perdón, ¿no? Entonces, que lo habían tratado y que el niño no podía dormir porque ese monstruo, ese muñeco, estaba debajo de la cama y me dice, tú que la gente dice que quitas las fobias en 3 segundos, ¿cómo se la quitas a mi hijo? Digo, corta las patas de la cama. Y se quedó mirándome y dice, ¿cómo? Corta las patas de la cama. Si el monstruo se esconde debajo de la cama, quita las patas de la cama, ya no tiene para esconderse, ¿no? Bueno, cuando terminamos, al tercer día viene y me dice, mi hijo ya duerme solo, pero ha sido de casualidad. Digo, ya, ha sido de casualidad. A veces, trabajar con el miedo es bien sencillo, pero lo complicamos con todas nuestras ideas y cómo quito este miedo y cómo jueguen con el miedo, ¿sí? Aunque el neuromarketing trabaja con ese punto de dolor,
para vender, ¿sí? Necesitas esto, porque si no tendrás este dolor. Necesitas la seguridad para no tener miedo. ¿De acuerdo? Entonces depende. Si lo que quiere hacer es una campaña para eliminar el miedo, trabajen con el humor. ¿De acuerdo? Y primero decidan cuáles son sus clientes, su buyer person, su target de cliente, ¿de acuerdo? Su cliente ideal, ¿cuál es? ¿Y cuál es el miedo que tienen? ¿Sí? Al fin y al cabo, solo tenemos 2 miedos. Todos los demás miedos son aprendidos. Así que espero que disfruten. Les dejo con Hugo, que él no da miedo. Nos veremos muy pronto. El día 18 llego ahí. Voy a disfrutar de la comida. Voy a disfrutar de México. Aunque me digan que es muy peligroso, igual me lo dicen aquí en Guatemala y salgo por las noches y disfruto de estos países maravillosos. Rafael. Alejandro, perdón, ¿cuáles son esos 2 miedos? Ok. ¿Cuáles serían? A ver, preguntas, respuestas a todos. A ver. Si hay algún alumno mío que no lo diga, porque yo siempre lo comento. Dígame, Mario. Carlos. Dice No Adán, digas a morir. Dice Adán Ruiz, a morir. A morir. El bebé no sale. Nacemos con 2 miedos y el bebé no sabe ni siquiera que está vivo. ¿Cómo va a tener miedo a la muerte? A caer y el miedo a los ruidos fuertes. Muy bien, jefa. A los ruidos fuertes porque provoca una descarga de adrenalina y al vértigo. Muy bien, jefa. Le debo un café. Genial, genial, Alejandro. Pues Okay. sí, como dice Alejandro, lo vamos a tener muy pronto ya, 19 y 20 de mayo en México, las fechas más próximas, 28 y 29 de mayo en Guatemala. Así que bueno, es un curso imperdible, no es un curso, realmente es un entrenamiento en donde tú vas a desarrollar tu propia estrategia. Repito, es una estrategia personalizada, diría yo. Así que es algo muy exclusivo. Ustedes saben que trabajamos muy de persona a persona y de forma muy intensiva para que ustedes salgan a aplicarlo desde ya. Así que bueno, tenemos un regalo, una promoción solamente para las primeras 5 personas que verdaderamente están comprometidas con hacer un cambio en sus acciones comerciales. Para las primeras 5 personas que se inscriban el día de hoy y que nos anoten en el chat su nombre, su teléfono y el país del que se están inscribiendo, a esas 5 personas les vamos a aplicar un 20% de descuento del precio más bajo que tengamos en cada país. Solamente aquellos que han estado todo este tiempo, prácticamente estuvieron más de 80 personas, más de 1 hora, y bueno, pues eso se recompensa. Así que no se lo pierdan, es imperdible, se los digo yo. Y así que bueno, no se tarden, pueden apartar el día de hoy con $50, depende el tipo de cambio en su país. Así que bueno, empiecen ya a escribirlo. Ya tenemos aquí a Guillermina, Mariana, gracias. En un momento más, terminando la conferencia, se ponen en contacto con ustedes, nuestro equipo. Y bueno, pues bienvenidos. Van a disfrutar y van a ser su gran diferenciador con estas estrategias. Alex, ¿algo más? Ok, pues nada, simplemente les espero. Si vienen al curso, pues me saludan. Estuve en el curso tuyo y te hice esta pregunta, ¿de acuerdo? Y adelante con todo. Estaba mirando que alguien me puso no sé qué. En el caso del arte, le apoya a una amiga para campaña y así buscar mujeres interesadas en ese giro realizando la segmentación adecuada. Ok. Está haciendo una publicidad suya. Pues muy bien. Alonso, genial. Entonces, espero verles. Quiero disfrutar verles, sí. De ustedes y con Guillermina le debo un café, no se me olvida. Gabriela Palomo, ¿cuánto vale? Depende en qué país estés, tienen el precio base. Por el tipo de cambio, obviamente varía, pero aquellos que no les dé tiempo ya escribir el correo, el nombre y de qué país nos visitan, comuníquense por favor con las personas que les hicieron llegar este enlace o el link. Y bueno, los esperamos pronto. Imperdible, se los digo yo. Ok, un beso. Chao, gracias. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Muy bien. Un café, jefa. Buenas noches. No se me olvida. Gracias, Alex. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. No le vendas al cliente, véndele a la mente. Así es.